Vamos a tomarnos de esta palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted debe notar que la palabra de Dios no pone una lupa al detalle de la manera de la crucifixión del Señor, ni hace un despliegue de datos que más bien estimulan la morbosidad de la gente. ¿Qué ve usted generalmente? ¿Cuál es el énfasis de estas famosas, documentales o películas que se hace del Señor Jesucristo? Si no es como enfatizar ese asunto físico de la crucifixión del Señor. De tal manera que tiende a verse como si el asunto a resaltar es exactamente ver la manera como el Señor murió en la cruz. Casi que algunos han llegado a hacer hasta una analogía y símbolos alrededor de estos asuntos, de que el Señor debió recibir no sé cuántos latigazos y cuántos golpes de martillo y cosas así, y entonces se hace un despliegue. Casi que al final lo que se busca es moverle a uno el sentimiento, las entrañas de ver torturar a alguien. Pero quiero comprobarle por el Evangelio la solemnidad con la que la Biblia habla de este hecho. Por ejemplo, Mateo y Marcos ni siquiera narran la crucifixión, sino que la única referencia que dicen es cuando le hubieron crucificado. ¿Sí nota? Me dijo, y lo acostaron, y las manos, y el martillo sonaba, y él gemía, nada, sino cuando le hubieron crucificado. Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Punto. Y Juan 19:18, y allí le crucificaron. Esto nos enseña que es el hecho de la crucifixión lo importante, no los detalles de la crucifixión. El hecho de que él fue crucificado es lo importante y no los detalles en los que suele perderse la tradición religiosa, enfatizando así el aspecto externo, doloroso, sangriento, despertando simpatía, lástima y afectando más bien los sentidos. Pero como usted ve, a eso no apunta la Biblia. Es el acto lo importante. La crucifixión en sí es un sermón. Es un sermón vivo. Y sin embargo, el Señor tampoco dejó que nosotros lo interpretáramos, sino que Él habla en la cruz. ¿Me hago entender? Es decir, si vemos la crucifixión de Cristo, es ya un sermón vivo. ¿Qué tantas cosas pudiéramos aprender de eso? Pero además de eso, el Señor habló en la cruz y sus palabras siguen siendo parte del glorioso evangelio que hemos creído y que predicamos. Hemos llegado pues al punto climático de la obra del Señor. Ahora tenemos a nuestro bendito Señor Jesucristo izado en una cruz. Desde la perspectiva del hombre, el logro de su venganza. Desde el propósito divino, el cumplimiento de su obra. Juan 1:9-11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sus manos que se extendieron para invitar a los hombres, ahora estaban clavadas al madero. El Señor no fue querido y estimado por su propio pueblo. No solo su pueblo, el mundo mismo lo rechazó desde que nació. Herodes lo persiguió para matarlo. Muchas veces el Señor fue amenazado e intimidado. No fue muerto antes porque no había llegado su hora, no porque la gente no quisiera matarle,
era porque todavía no había llegado la hora de caer en manos de sus perseguidores. Y le recuerdo que se le persiguió para matarle, pero no solo eso, sino que se buscaba su mayor humillación, desprestigio y vergüenza. Allí en la cruz, exhibido como el trofeo de sus perseguidores, el Señor cuelga en silencio, pero pronto se ven sus labios que se mueven en una oración. ¿Qué pide? ¿Fuerza? ¿Pide piedad? ¿Pide la venganza de sus enemigos? Lucas 23, 33 al 34 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas son las primeras palabras de aquellas que se conocen como las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Y eso veremos en los próximos 7 sermones. Si Dios quiere, a veces me alargo, ¿verdad? Pero las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y no dudo o no quiero ocultar el hecho que en esto no quiero ser para nada original. Y cuando alguien dice una verdad mejor que lo que uno puede decirla, pues digámosla en esos términos. Y me he tomado grandemente algunas ideas, quizás parte del bosquejo, de un libro que quizás vendemos o vendíamos aquí, del autor Arthur Pink, que se llama Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Si usted quiere profundizar, pues adelante. Que Cristo intercediera por sus enemigos era uno de los puntos de la maravillosa profecía encontrada en Isaías 53. Entre otras cosas, se había predicho que el Señor, en ese contexto de sufrimiento, intercedería por los transgresores. Isaías 53, 12 y 13 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En ese contexto de su sacrificio en la cruz, la profecía de Isaías decía que él oraría por los transgresores. Aquí está en la cruz otra profecía que él cumplió. En los momentos más duros de su pasión, pensó en los transgresores. Suplicó por sus crucificadores. Y entiéndase aquí, no solo a aquella persona que tomó el martillo y clavó los clavos. Ellos fueron los que terminaron la obra. Cuando hablo de sus crucificadores, estamos hablando de todo el conjunto de personas que participó para que al final el Señor estuviera en la cruz. ¿Qué hizo el Señor? Intercedió por su perdón. ¿Qué podemos aprender de estas palabras, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. En primera medida, hermanos, aprendemos lo que fue la oración para la vida de nuestro Redentor. Desde el comienzo de su ministerio en un desierto hasta el final de su ministerio en aquella cruz, la oración marcó un punto muy importante para la vida de nuestro Señor. El Señor realizó muchas obras, enseñó muchas cosas, y aquí lo vemos cuando no podía hacer demasiado, es decir, hacer otra obra, ni decir demasiado, pero cuando no pudo haber dicho o hecho más cosas, lo encontramos usando cuando usted ya está en los estertores de la muerte, usted empieza a ahorrar sus palabras. ¿Me hago entender? No hay grandes palabras que decir, sino las que puede decir apenas. Y el Señor usó casi sus últimas palabras para dirigirse a su Padre. Cristo
no solo aquí nos da un ejemplo perfecto de cómo deberíamos tratar a quienes nos agravian, orando, sino que nos enseñó a no considerar nunca nada fuera del alcance de la oración. Hermanos, el Señor, antes de ir a la cruz, oró. Le recuerdo en Getsemaní qué hizo, qué es lo que se imprime en nuestra mente cuando pensamos en Getsemaní, sino esa dependencia y esa oración hacia el Señor. Y aquí el Señor seguía bebiendo esta copa, y en cada paso nos muestra que tenía siempre en mente a su Padre. Es como si por un momento todo lo que hay alrededor se le oscurece, y es como si esto lo estuviera haciendo solo delante de su Padre, porque las primeras palabras no es un reclamo a la gente, no es un asunto que tenga que ver con lo que está ocurriendo, pero si como por un momento las únicas personas en la escena fueran Él y el Padre, y ora Él. En el mismo contexto donde vemos que en la Biblia los santos hombres de Dios nos han enseñado a hacer todas las cosas delante de su presencia y en oración, así el Señor nos mostró. Considere esto junto a esta maravillosa enseñanza. Aquí se nos muestra la eficacia de la oración. Yo le pregunto, ¿respondió el Padre esta oración? La respondió sí, no en todos los que le llevaron a la cruz, pero lo respondió en los elegidos. La respondió en aquellas personas que primero lo llevaron a la cruz, pero el Evangelio nos dice que 40 días después son alcanzados por la gracia. Les recuerdo que el apóstol predica y los acusa diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. Entre esas personas a las que Pedro le estaba predicando, 40 días antes habían gritado, crucifíquele, y dieron su aprobación. Y es que muchos de ellos se sintieron convictos de pecado. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo llevaron a la cruz. 40 días después estaban pidiendo misericordia salvadora. En Hechos 3 el apóstol dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, un hombre que habían sanado, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, mire las palabras de Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? No saben lo que hacen. Y Pedro dice, sé. ¿De dónde sacó eso? De las palabras del Señor. Sé que por ignorancia hicisteis esto, como también vuestros gobernantes. Respondió el Señor esta oración, por supuesto. Muchos de esos hombres que llevaron a la cruz al Señor, 40 días después cayeron convictos de pecado y le dijeron a los apóstoles, señores, ¿qué debemos hacer? Y el apóstol dijo, tendrán que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. El Señor intercedió no solo por ese grupo, nos enseñó también a lo largo de su ministerio, ya casi al terminar en Juan 17:20, tenía a sus discípulos, a 11 que habían allí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Note lo que significó la oración en la vida de nuestro Señor y lo que implicó que Él fuera una persona de oración. ¿Qué aprendemos de las palabras de esta palabra del Señor en la cruz? Segundo, la inmensa ceguera del corazón humano. Note las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Él dijo de sus verdugos, no saben lo que hacen. Debo aclarar esta palabra porque esto no significa que los enemigos no ignoraran completamente lo que estaban haciendo. En un sentido, estaban muy claros de lo que estaban haciendo. Eso de mirar a Cristo, no encontrar por qué acusarle, elaborar ciertas causas para llevarlo a la cruz, eso de mentir, de sobornar a otros para llevarlo a la muerte, nos dice que estaban muy claritos de lo que estaban haciendo, ¿sí? No es que se hayan tropezado con esto y no supieron qué hacer. Ellos mismos confesaron que no había delito en él. Ellos comprendían la maldad de llevar a un inocente a la cruz. Ellos tampoco ignoraban qué tipo de persona estaban llevando a morir. ¿Qué quiso entonces decir nuestro Señor cuando dijo no saben lo que hacen? Creo que lo que el Señor está diciendo es que ignoraban la implicación, no estaban dimensionando todo lo que significaba llevar al Señor a la cruz. Si fuéramos a subrayar el énfasis de las palabras del Señor, no sería no saben, sino lo que están haciendo. Es decir, no logran ver que esto en lo que han puesto su empeño, la gran implicación, ellos no están viendo, ellos solo están viendo un cuadro muy pequeño, no todo. Aún así su ceguera era inexcusable. Miren, Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. En Juan 7:46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los líderes religiosos sabían quién era él, así lo confesó Nicodemo en Juan 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios, sabemos, es decir, los líderes religiosos, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Dios mismo testificó al menos en 2 ocasiones de forma audible, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que le quiero decir es que ignorantes no eran, pero estaban ciegos. ¿Qué aprendemos de las palabras de esta palabra de Cristo en la cruz? Que pese a toda la evidencia que ellos mismos habían recogido de Cristo, de todo lo que afirmaba que Él era realmente el Mesías, fue rechazado, fue combatido y llevado a la muerte. Note usted la inmensa ceguera del corazón humano. Es decir, no estamos hablando de un pillo, de un hombre que se ganó el oído de la gente manipulándolos. Mire el tipo de persona que ellos mismos confesaron con su boca, que reconocían que nadie había hablado así, que nadie hacía las cosas así. Todos se maravillaban por lo que escuchaban, por lo que veían, y aún así lo llevan a la cruz. Cuando el Señor pide perdón, nos está mostrando, hermanos, la gran ceguera de cómo el hombre actúa. Esto solo demostró que sus corazones estaban en tinieblas. Su rechazo del Hijo de Dios dio pleno testimonio de que la mente carnal es enemiga de Dios. Yo sé que usted a veces piensa lo siguiente. Conozco una persona que está lo suficientemente ciega a las cosas espirituales. ¿Cómo me gustaría que se le apareciera el mismo Jesús y lo dejara calladito? Ahí sí creería, eso ya pasó. Y esas personas que lo tuvieron al frente, escuchando su voz audiblemente y viendo sus milagros, que no tuvieron ninguna excusa ni ningún motivo para llevarlo a la cruz, ellos lo llevaron a la cruz. Ahí tiene su petición de que ojalá se le apareciera y ojalá
este hombre experimentara un milagro de Dios porque sí creería. Bueno, aquí hubo 3 años de milagros y no creyeron. Es que si él escuchara con su oído creería. Aquí hubo más de 3 años de escuchar la voz audible y no creyeron. Hermanos, si el corazón duro no lo derrumba el evangelio, no lo derrumba nadie. Nadie. Ni encuentros, ni películas, ni dramas, ni cafés después de esto, ni lo otro. Nada derriba un corazón entenebrecido por el pecado. Si el evangelio no es suficiente, nada es suficiente. Así que no tratemos de ayudar a Dios cuando prediquemos el evangelio. Nuestros propios métodos no van a lograr revertir la dureza del corazón del hombre, la ceguera que hay en el hombre. Hermanos, el punto no está en el evangelio es como la luz de un reflector inmenso. Pero aún así un hombre está tan ciego porque el problema no está en el reflector, está en sus propios ojos espirituales. La gente pone el énfasis en el reflector, es decir, ¿qué hacemos para que el evangelio se vea más bonito, se le predique mejor, se le ponga el tamaño del pecador para que él lo acepte? Y ponemos ese énfasis en el reflector. El problema no está en el evangelio. El problema está en el corazón ciego del hombre. Y si allí no obra el Espíritu de Dios por el evangelio, nada logrará. Mucho menos como si el evangelio necesitara de nuestra ayuda para ser adornado. Tercero, que aprendemos lo que el pecado es a los ojos de Dios. ¿Qué aprendemos de estas palabras del Señor? Lo que el pecado es a los ojos de Dios. ¿Cómo estima Dios el pecado? ¿Qué implica en sí el pecado? Aquí mismo, el Señor está diciendo que aquellos que lo habían entregado y torturado no entendían la implicación de lo que estaban haciendo. Y sin embargo, ¿qué pide el Señor? Perdón para ellos. Le quiero explicar esto. ¿Por qué el Señor pediría perdón a favor de ellos si ellos no entendían completamente lo que estaban haciendo? Porque el pecado es una terrible ofensa a Dios, así sea hecho en ignorancia. ¿Qué es el pecado a los ojos de Dios? Una abominación. No importa si se lo trae, si este pecado es cometido en la ignorancia. Piense en algo que es asqueroso para usted, pero terriblemente repugnante, digno de náusea, vómito, mal olor, de eso. Piensen en eso. ¿Qué diferencia hay si un enemigo suyo se lo pone en un plato y le dice coma? O si su hijo se lo pone en un plato y le dice coma. ¿Qué diferencia hay? Te diría, no, como es mi hijo, entonces me comeré esto. ¿No, hermano? Su hijo lo hace en ignorancia, su enemigo por malicia, pero el punto es el mismo. Ahora, lleve esto a lo infinito. ¿Por qué el Señor pediría perdón por pecados de ignorancia? Porque es pecado. No importa si es consciente o si es de ignorancia. Aún bajo el antiguo pacto, Dios exigía expiación por los pecados de ignorancia. ¿Y qué nos enseñó el Señor? Que no importa si usted es consciente o no, si peca, eso es abominable al Señor. Es que lo digo porque muchos piensan que como cometen pecados de ignorancia, estos son de otro nivel y que Dios los mira distinto. Bueno, si Dios los mirara distinto, ¿para qué el Señor pide perdón por ellos en la cruz? En la cruz. En Levítico 5, 15 y 16 dice,
cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, es decir, no tuvo su más negra intención, sino que erró, y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Y si usted es estudioso de la ley, encontrará que era el mismo sacrificio cuando usted cometía un pecado a sabiendas. El mismo sacrificio. Dice, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. En Números 15, 24 y 25, dice, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Estoy hablando de pecados por la ignorancia del pueblo. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. ¿Ya entiende por qué David oraba aún por los pecados ocultos a su vista? Porque aunque sean ocultos a nuestra vista, no lo están a las de Dios. Y pecado, hermano, delante de Dios es abominación a Él. Es que ni siquiera nuestras leyes humanas dicen que si usted ignora la ley es perdonado. Hay una sentencia que la ignorancia de la ley no lo excusa o lo exime de las consecuencias. Usted dice, ¿qué significa este dibujo que hay aquí en la carretera cuando voy manejando? Te dice, no sé, a mí son como niños jugando en un parque. Eso quiere decir, niños jueguen. No, quiere decir que reduzca la velocidad porque hay una escuela cerca y niños pueden estar pasando. Si a usted, por su ignorancia, lo detiene un policía y le pone un comparendo, usted no puede alegar ignorancia. Le va a decir, ahí está la norma, que usted la desconozca o no, no importa. Igual puede pasar un niño y usted se lo lleva por delante, ¿sí ve? Hermanos, el Señor nos enseñó allí que el pecado es siempre pecado a los ojos de Dios, sea usted o no consciente de que lo haya cometido. Los pecados de ignorancia necesitan expiación tan verdaderamente como los pecados que se cometen a conciencia. Dios es santo y no rebajará su norma de justicia al nivel de nuestra ignorancia. Es nuestra ignorancia la que debe subir al nivel de su justicia. La ignorancia no es inocencia. La ignorancia es ignorancia, no inocencia. De hecho, la ignorancia es más culpable hoy día que en los días de Moisés, ya que en los días de Moisés no se había revelado el evangelio como el día de hoy. Por lo que después de la cruz, todo pecado es más negro, porque ya está el evangelio corriendo en nuestra tierra. La Biblia está en nuestras manos, cosa que no tuvo Moisés ni Pablo. Y no podemos alegar ignorancia, sino para condenar nuestra pereza. Hoy día, gente dirá, yo no sabía que esto estaba en la Biblia. Ah, ¿tiene una verdad? Y se la pasa abierta con la hoja amarillenta allí. ¿Ya? ¿Qué excusa va a sacar usted cuando miles han perecido sin Biblia y serán juzgados por no conocer la voluntad de Dios, por no tener Biblia? Quizás sea el caso de muchos aquí teniendo Biblia. No son ignorantes. Y si lo fueran,
eso no importa para su condenación. Esto no minimiza la enormidad de nuestra culpa. Dios ha hablado y por su palabra seremos juzgados. Los pecados de ignorancia necesitan el perdón divino. Y esto se muestra en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben, aun eso que no saben, que no pueden ver su enormidad en la cruz, porque están cegados, necesita perdón. Aprendamos cuán alto es el estándar de Dios, cuán grande es nuestra necesidad, y alabémoslo en el caso de los creyentes, por una expiación que cubrió para nosotros aún los pecados de ignorancia. Cuarto, en las palabras de nuestro Señor vemos cuál es la gran y principal necesidad del hombre. En las palabras de nuestro Señor vemos cuál es la gran y principal necesidad del hombre. Y con respeto lo decimos. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor en la cruz? Y lo digo con respeto porque cuando ponemos palabras que no están en la Biblia tenemos que ser muy respetuosos. Pero lo digo con respeto. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Padre, provéeles porque no saben lo que les falta. ¿O no? Señor, sánales porque no saben lo enfermos que están. No. Señor, ayúdales en todo porque no saben lo débiles que son. No. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor puso en su petición ese asunto que es fundamental. Hermanos, atienda, yo no estoy diciendo que en las cosas no hayan cosas muy importantes. Comer, beber, estar sano, esas cosas son muy importantes. Es más, dice la Biblia que el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Muy bien, pero aquí tenemos al Señor ahorrando sus palabras. Estaba en la cruz, en sus últimos alientos, hermanos. Él va a guardar lo principal para pedir al Padre, y en su primera petición no contempló, hermanos, tantas cosas que nosotros hacemos como indispensables para nuestra vida. Ay, usted ve salir a su hijo al trabajo. Es posible que dice, Señor, guárdalo. Y cuando no llega y dice, Señor, protégelo. ¿Cuántas veces usted lo ve ir y cerrar la puerta y decir, Padre, perdónale? Perdónalo. ¡Sálvalo! Nota, hermano, cuán aparte a veces estamos de nuestra fe. Ay, si eso estuviera en nuestro corazón, como está su vida o nuestros asuntos temporales, por los que a veces no dormimos, porque decimos mañana hay que pagar esto, pasado mañana, y son cosas importantes, vuelvo y le digo. Aquí vamos a tratar de ser más como si no necesitáramos estas cosas, me hago entender. Esas cosas, el Señor nos enseñó a trabajar por ellas y a pedirlas, pero hermano, el perdón de la iniquidad le ha quitado sueño a sus ojos con respecto a sus hijos. No, hermano, la fiebre es lo que pasa, es lo que nos quita sueño de los ojos. Eso es lo que pone carga en nuestro corazón. Pero el Señor en la cruz nos enseñó cuál es la gran y principal necesidad del hombre. Hermanos, nuestro mayor problema, no nuestro único, pero el mayor y el que afecta a todo alrededor, es que somos pecadores y como tales no somos aptos para la comunión con Dios. Y si este cuadro no cambia, moriremos en nuestros pecados y la condenación eterna será la herencia del que parte de este mundo sin comunión con Dios por Cristo. Entonces, ¿no es la reconciliación con Dios nuestra mayor necesidad? ¿Y cómo se hará esta reconciliación con Dios si no es a través del perdón divino de nuestros pecados? Hay muchas cosas importantísimas en esta vida, pero lo que más importará en la hora de la muerte es si nuestros pecados han sido borrados en la sangre de Cristo.
Al orar por el perdón de sus enemigos, Cristo llegó a la raíz de su necesidad, porque es la necesidad de todo hijo de Adán. El asunto del perdón divino sobre el pecado es una doctrina que se debe manejar con mucho cuidado. Y escúcheme esto, que la palabra de Dios tiene que ser tratada y trazada con sabiduría. Es que escuché este consejo. ¿Usted cree que el Señor me puede perdonar? El Señor ya pagó por todos sus pecados en la cruz. Yo digo, bueno, no sé qué me hizo falta ahí, ¿verdad? Mire, el perdón divino es una doctrina que se debe manejar con mucho cuidado. Y es que la base del perdón divino y la manera del perdón divino no es la misma base y manera como nos dispensamos el perdón entre los humanos. Tenemos un estímulo en Cristo, pero no piense que es igual. Jamás es igual. Y le voy a decir por qué. En el caso del hombre, cuando un pecador tiene que perdonar a otro pecador, este pecador tiene que pasar por alto la ofensa, o si no, no hay perdón. ¿Ya? Si yo lo ofendo a usted, pues tiene algo contra mí, la única forma en que usted me perdone es ¿qué? Que usted pase por alto la ofensa. Eso significa que usted tiene que ser indulgente con mi pecado. Es decir, sí, pecó, ¿qué hago yo? Yo también peco, ¿verdad? Entonces yo me empiezo a ayudar en la mente. Yo también peco, yo he pecado más contra Dios. Cosas así, yo me empiezo a ayudar, ¿verdad? Y tengo que pasar por alto su pecado. Ser indulgente y abandonar todo ánimo de venganza. Y esto entre los pecadores es así y es la única manera en que nos perdonamos. Sin embargo, con Dios, que es todo santidad y justicia, Él nunca puede ser indulgente con el pecado. Usted y yo debemos mirar para otro lado y hallar fuerza en Cristo y hallar motivación en el Evangelio para perdonar. Dios nunca puede pasar por alto el pecado. Por necesidad hay algo que tiene que solucionarse en Dios y es su justicia. Es decir, ¿y qué hacemos con el pecado? Bueno, usted pide perdón, perfecto. Y el Señor dice, ¿y qué hacemos con el pecado? Sí, yo voy a dar misericordia, pero ¿qué hago con el pecado? Es que Él es tan misericordioso como santo. Y Él no puede anular misericordia, o no puede anular su santidad para mostrar misericordia. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ejercer, escuche, no puede ejercer misericordia a expensas de su justicia. La única manera en que Él podía perdonar pecados era satisfaciendo su justicia. Y esto lo hizo en la persona del sustituto. Satisfaciendo su justicia, es decir, vengándose en la persona de Jesús. Ahora mira que pide perdón y lo perdona. ¿Por qué? Porque su justicia fue satisfecha en Jesús. Es la única manera que Él puede perdonar nuestros pecados, y ya usted puede ver la implicación. Él solo perdona el pecado de quien está en Él, que son los únicos individuos en los que la justicia fue satisfecha. Si alguien no está en Cristo, no verá misericordia, sino justicia.
Así que satisfecha la justicia, Él puede perdonar el pecado de quien está siendo representado. La muerte en la cruz proporcionó la única base justa sobre la que Dios puede ser justo y perdonador al mismo tiempo. La muerte en la cruz proporcionó esa base en la que Él es justo y perdonador al mismo tiempo. El perdón de pecados es una de las bendiciones que se deriva de la cruz y punto. Nadie más puede acceder al perdón a menos que esté bajo la gracia perdonadora y la gracia salvadora que se deriva de la cruz. Fue en vista de la sangre que estaba a punto de derramar en la cruz que Él dijo, perdónalos. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y en este caso la derrama usted y sigue vivo para perdonarlo. Se supone que si la derramamos, pues morimos. O la derrama otro por usted. Y queda vivo para dispensarle el perdón. Eso fue lo que hizo Cristo. Solo Él puede perdonar así. Usted no puede pedir satisfacción, es decir, ¿por qué? Porque en el caso del hombre un pecador perdona a otro. En el caso de Dios, un Dios santo tiene que perdonar a un pecador. Y por último, hermanos, ¿qué vemos en la cruz? En estas palabras vemos el triunfo del amor redentor. Santiago 2:13 dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Dónde usted ve más claro eso, sino en la cruz? Hermanos, el Señor no fue amado por los suyos, no fue aceptado por los suyos, fue rechazado, despreciado, fue hendido, no fue creído ni estimado, fue llevado a la cruz entre injusticias, difamaciones, malos tratos, maldiciones, escarnios. ¿Y cuál fue su respuesta? Padre, perdónalos. Así la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque ¿qué merecía? Todo ese trato que Él recibió. Juicio. Y mírelo allí clamando que misericordia. Oh, mis hermanos, Babel no tuvo perdón. Pero Babel no fue tan grave como el Calvario. Sodoma y Gomorra experimentaron el juicio divino, pero Sodoma y Gomorra no eran tan graves como lo que estaba pasando aquí. El Señor derramó juicio sobre Babel en los días de Noé con Sodoma y Gomorra. Entonces, si derramó juicio sobre estas faltas menores, llamémosle menores, fueron grandes, ¿no? Pero menores a la luz de lo que se estaba pasando en la cruz. Entonces, si castigó con juicio las faltas menores, ¿qué debió haber pasado en esa cruz? Oh, hermanos, el Señor pudo haber bajado de esa cruz, pudo haber invocado legiones de ángeles y mirar a todos ellos, como en los días de Coré, Datam y Abiram, y hubiera dicho que la tierra se abra y los trague a todos. Y hoy estaríamos cantando de eso, ¿lo sabe? No solo estaríamos cantando los carros del faraón, cómo los tragó el mar. Hoy estaríamos cantando y alabando a Dios porque un día delante de la cruz se abrió la tierra y se tragó a todos los que lo llevaron a la cruz. Pero hoy que estamos cantando, cabeza ensangrentada, donde se dispensó el perdón para el pecador y así la misericordia triunfó sobre el juicio. Por supuesto, el perdón dado a los elegidos. Hermano, piense que cuando Sansón le llegó la hora de morir, ¿para qué utilizó su fuerza corporal? Para destruir a sus enemigos. Y antes de morir el Señor, ¿en dónde puso su poder? Sino en la oración de perdón por sus enemigos. Aún el hombre de Dios de la estatura de Esteban
Dice en Hechos 7, 59 y 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Usted puede decir, eso es un hombre de Dios. Le voy a decir, sí, pero mire el orden en el que él pidió. ¿Qué pidió primero? Señor, recibe mi espíritu. Y segundo, que no le tomara en cuenta a los hombres sus pecados. En el caso del Señor, primero pidió por el pecador y luego dijo, recibe mi espíritu. El Señor no tiene quien se le mida en su estatura, lo sabe, ¿no? Ni los más grandes hombres de Dios son dignos de desatar el calzado de sus pies. Así la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso le decimos capitán de nuestra salvación. Él es el general, hermanos. De ahí para atrás, Él no tiene un mayor general atrás, ni un general de un sol, ni tiene capitanes, ni tenientes. Detrás de su general, todos somos soldados rasos, ni cercanos a lo que Él mostró en la cruz. Atiéndame estas aplicaciones, por favor. Lo primero, hermanos, la vida de oración del Señor que manifestó en los momentos más dolorosos de su vida, nos estimulan a orar aún si no pudiéramos hacer nada más. Oh, hermanos, estas manos ya no podían multiplicar el pan, ya no podía seguir caminando de aquí para allá para predicar. Su voz, hermano, hemos estudiado la humanidad de Jesucristo. No piense que Él tenía los pulmones a todo funcionamiento. Le expliqué en alguna ocasión que por el maltrato que estaba sufriendo sus pulmones empezaron a colapsar. Y hermanos, y cuando no podía hacer más humanamente hablando, ¿qué hizo el Señor? Oró. Y esto nos enseña, hermanos, porque mucha gente dice, no sé a qué dedicarme, aquí está el pueblo del Señor, aquí está ese asunto, no puedo hacer más que orar, como si orar fuera lo último que usted haría cuando no pueda hacer otras cosas. Oh, hermanos, si usted orara aunque sea eso, y se fuera su aporte diario a la iglesia, veríamos la gloria de Dios entre nosotros. Deje de suspirar, hermano, varón, por el púlpito. El púlpito tiene muchos amigos. El cuarto secreto siempre está vacío. Quienes peleen aquí, eso les sobra. Hay una fila grande en todas las iglesias. Quienes quieran pelear en el cuarto secreto, ese cuarto todavía está vacío. Usted dice, estoy enfermo. ¿Qué más puedo hacer? Todavía puede orar. Estoy agonizando, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo hablar con mi familia de Cristo, ya no puedo hacer esto. ¿Qué puede hacer? Hermano, orar se puede hasta mentalmente. Y el Señor nos enseña desde la cruz que si nos queda una energía, si nos queda ese tiempo cuando ahorramos las palabras, todavía podemos orar. Nunca menosprecie este sagrado ministerio. El Señor desde allá pudo haberle dedicado la primer palabra al ladrón en la cruz. La primera palabra que dirigió fue a su Padre. Aprenda esto para la instrucción de la vida. Lo segundo, aprendemos de Cristo que Él no nos manda a ir a donde Él no ha pisado primero. ¿Qué nos enseñó, hermanos, en el Sermón del Monte, Mateo 5:44? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿A dónde señaló el Señor con los enemigos? A exactamente lo mismo que hizo en la cruz. No palabras de reproche con los que lo perseguían, sino oró. Hermanos, Él nunca, aunque pudiera haberlo hecho, pero Él nunca nos manda a ir donde primero Él no pisó. Quiere decir, hermano, que los caminos que usted y yo andamos,
No nos toque ir con el machete abriendo camino. Ya hay un camino hecho. ¿Quién pasó por él primero? Él mismo. Él mismo. Con su ejemplo. Tercero, hermanos, si Cristo oró por sus asesinos, por los que cometieron el mayor crimen de la historia, usted tiene un estímulo más grande para orar por los pecadores, así sea el más grande de su familia. No se haga falsas ilusiones, pero tampoco pierda la esperanza. ¿Le parece una pérdida de tiempo seguir orando por ese hombre, esa mujer, ese hijo descarriado? ¿Parece que su caso se vuelve más desesperado cada día? Parece como si esta persona o este caso hubiera ido más allá del alcance de la misericordia divina. Hermanos, el Señor oró por nosotros casi 2000 años y todavía hay parte de esa oración no respondida. ¿Por qué? Porque todavía faltan muchos elegidos por venir al redil. Aprenda una paciencia de 2000 años, como para que usted diga, llevo un año orando y nada que pasa. ¡Siga orando! Él nunca prometió que usted iba a ver el resultado, que ni se le prometió eso al Hijo. Se le prometió que Él vería el resultado y en el cielo Él verá el resultado de su obra. Persevere en oración. Nunca eche un caso al olvido. Nunca piense que este individuo es tan malo como para seguir orando. Que este resultó en este asunto, que este en la inmoralidad. ¿Qué pasaría aún si alguien de los nuestros resultara metido en inmoralidad o en cultos satánicos? Todavía podemos orar, pues hoy día ser un enemigo abierto de Cristo. Pero recuerde que el Señor oró y su oración fue contestada en aquellos en los que Él tenía planes salvadores. Siga orando. Esto se lo dirijo a mis queridos amigos. ¿De usted se puede decir que no sabe lo que hace? ¿O es un terrible asunto? Si de usted se puede decir que peca y no sabe lo que hace. Qué triste es pensar lo poco que la gente sabe de su pecado. Qué triste es verles en ceguera. Cuán poco se sabe del terrible pecado de despreciar a Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, es porque usted está lo suficientemente ciego y sordo. Usted no sabe lo que está haciendo. ¿Qué hará con Jesús usted? Usted tiene que hacer algo con Él. O lo desprecia y lo rechaza, o lo recibe como el Salvador y Señor de su vida. Puede que usted no entienda mucho, pero su ignorancia no es excusa. Un segundo en la eternidad es suficiente para sensibilizarlo a usted de la vida espiritual. Usted debe entender que usted es un pecador, que usted no puede ser justo ni salvo por usted mismo. Por otro lado, debe creer que Cristo es el único y suficiente Salvador de los pecadores. ¿Puede entender esto tan sencillo? ¿Lo puede entender? ¿Por qué no cree entonces en esto? ¿Qué es lo que no cree? ¿Que usted sea pecador? Tenga un minuto de charla conmigo. 1. O se la pongo más fácil, con la persona que más lo conoce y dígale a la otra, ¿usted cree que yo soy pecador? Y quien vive más cerca de usted le va a dar las suficientes razones, sin conocer su corazón, solo como usted vive. ¿Qué es lo que no cree? ¿Que usted sea pecador? ¿Eso es lo que es un tropiezo? Aquí estamos dispuestos todos a poner un granito de arena para que usted se convenza de lo que es. Se lo decimos con respeto. ¿No cree? Ahora, ¿usted se puede salvar por usted mismo? Yo le pregunto, ¿dejar de tomarlo puede dejar usted por usted mismo?
¿Dejar de fumar por usted mismo? ¿Dejar la inmoralidad por usted mismo? ¿Y cree que si no puede hacer todo esto por usted mismo, usted se salvará por usted mismo? No, usted puede decir, no, soy incapaz de hacer las menores cosas, mucho más salvarme a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que no cree? Crea. Es un asunto de su corazón. Es un asunto muy, muy difícil de verle, que se pueda decir de usted que a pesar de toda la luz que ha recibido, usted no sabe lo que hace. Hablo a los hijos de Dios y aquí no podemos errar en este punto. Yo tenía un conflicto, hermano, con la explicación que se le daba a el hijo pródigo. Y a la oveja, y a las ovejas que no se fugaron y que el Señor dejó en su redil. Parte de eso es el orgullo, ¿verdad? De uno decir, bueno, pues yo me he portado bien porque parece que se me trata menos y obviamente eso es malo. Pero hay una explicación, hermanos, que nos muestra como que esa gracia inmensa, inmerecida y abundante solo está destinada para el pecador que no ha creído y no para los hijos que hemos creído. Oh, hermanos, no cometamos este error de pensar que esa gracia que se derramó en la cruz es solo para el ofensor y mientras el ofensor viene a Cristo. Comprenda esto. Todos los pecados que hemos cometido antes de creer en Jesucristo han sido perdonados todos. Pero con esa misma garantía, hermanos, tenemos la promesa de que nuestros pecados hoy son perdonados. Y con ese mismo recibo es que usted va a entrar al cielo cuando muera. Que vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Como hijos de Dios, le digo. ¿No llevó Cristo sus pecados pasados en el madero? ¿Dónde está el texto que nos dice que no ha llevado nuestros pecados presentes en el mismo madero? Los cristianos somos un pueblo perdonado. Legalmente jamás se nos volverán a imputar nuestros pecados. Sí, pecamos. Y el asunto del perdón restaurativo consiste en volver al Señor como un hijo que ha desafiado a su padre, pero jamás quiere decir que nuestro estado judicial se revirtió. Somos perdonados. Somos de los que el Salmo 32 dice, bienaventurados, porque ya no se nos inculpa el pecado ni la iniquidad. Por último, hermanos, sobre un asunto, porque sé que aquí hay muchos que hablan con otros del Evangelio y profundizan en esto. Cuídese de predicar el Evangelio sobre la base del arrepentimiento. Escuche muy bien lo que le digo. Jamás predique el Evangelio del perdón de pecados sobre la base del arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición, pero no la base del perdón del pecado. ¿Ya? Se lo repito. El arrepentimiento es la condición para ser perdonado, pero el arrepentimiento no es la base del perdón del pecado. Aunque es indispensable, la base siempre será el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué usted ofrece perdón de pecados? No por el arrepentimiento. ¿Por qué ofrece perdón de pecados? Porque Cristo se dio en la cruz. ¿Me hago entender? Yo sé que es fino el asunto, hermanos, pero no llevemos el asunto allí. Usted es salvo sobre la base de su arrepentimiento. No.
Usted es salvo sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo. El arrepentimiento es una condición para acceder a esto, pero no su base. Por eso el Señor, ambas cosas van juntas. Cuando nos enseñó a predicar el Evangelio, nos enseñó, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué viene primero? El sacrificio de Cristo. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Primero lo primero la base. Cuando el Evangelio se predica a Cristo muerto en la cruz como sustituto, como la justicia perfecta. Bajo este sacrificio, donde Dios satisfizo su justicia, es que se llama al pecador al arrepentimiento y la fe en su nombre. El Señor pues bendiga su palabra en nuestros corazones.